Bienvenidos a todos en un capítulo más de este podcast. Está conmigo la descodificadora Paulina Malta. Tiene algunas más formaciones. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, bien. Necesito iniciar haciendo una corrección porque mi apellido se presta a muchas interpretaciones, pero es Matla, Matla. M-A-T-L-A. Matla. Es poco conocido y ya tú sabes también lo que significa hacer los anagramas, pero entonces puede ser desde Matla, Malta, Mátala, o sea, hay muchas cosas que se dicen allí. Entonces, listo. Gracias, Lau, por tu invitación. Es para mí un honor estar contigo, un gusto, porque sabes que tengo profundo cariño por tu ser. Entonces, gracias por presentarme de esta forma. Efectivamente, mi estudio primordial es dentro de la descodificación biológica y vamos a ver de qué va a ir esta entrevista, con mucho gusto. A mí también me gusta muchísimo hablar contigo y una cosa muy especial es que yo creo que hablamos desde esta divinidad. Yo de los primeros diálogos que teníamos era así de, la divinidad y pues me dijeron o esto lo hago por la divinidad. Y eso fueron de los diálogos que yo me quedaba, ay, qué bueno, alguien que hable como yo, porque realmente pues que aprendes a dejar como este ego para trabajar por un bien mayor, ¿no? Entonces, no llegamos así, no nacimos así, sino poco a poco nos reestructuramos para poder llegar a este servicio. Y me gustaría que nos contaras cuál fue tu camino de sanación o cómo ha sido. Muy tropezado, como el de muchos. Siempre pensando que se ha llegado al final y cada determinado tiempo volviendo a conectar con esta parte divina, como dices, que nos vuelve a decir, no, esto entiende lo que es para el resto de la vida seguramente. Entonces, ¿cómo comenzó este camino? Pues comenzó desde joven, cuando yo era adolescente. La historia y la divinidad, más bien, me fue llevando por muchas preguntas. Mi familia trataba de irlas contestando, pero pues también en esa individualidad cada quien llevaba su propio rol y yo soy la hija más pequeña de dos hermanos más que viven y tres hermanos, contando a alguien que nació y murió muy pequeña. Entonces, yo siempre me sentía como inestable, no escuchada. He escuchado a tantas personas que dicen que se sentían igual. Pienso que es como esa búsqueda de poder encontrar tu lugar. Algo que sí intenté reconocer desde aquel entonces es que mediante el conocimiento yo podría llegar a una tranquilidad. Entonces empecé a estudiar. Una parte de mí muy natural es que soy muy observadora y escucho con atención. Me gustan las personas mayores porque pienso que sí tienen ya un trayecto o una expertise que puedes observar, que puedes escuchar y que si quieres puedes seguir, ¿no? De alguna manera volverlos ejemplo, digamos. Entonces empecé a vincularme con mis maestros de la escuela en las materias estas de psicología y antes de caer en un estado como depresivo o aprovechando tal vez esos como estados depresivos, precisamente como estos momentos de ir más lento, empecé a leer, compraba yo cualquier cuaderno, yo tengo uno ahí que me encanta, que me costó creo que 18 pesos en aquel entonces, y era uno que contestaba test, y esa fue la primera vez que yo empecé a contactar con estas cosas, con poder pensar que la mente era no una cosa como apartada de nosotros, del ser físico, pero sí que tenía este poder creador. Entonces empecé a leer, empecé a reconocerme, a saber quién era yo, al menos como decían los test, ¿no? Ya si era o no, era otra cosa, pero al menos era lo que contestaba. Me encantó y después salí de Córdoba, que es mi ciudad natal, vine a la Ciudad de México, me casé y uno de mis hijos desarrolló epilepsia a los 6 meses de edad. Entonces, pues lo empezamos a tratar con medicina, como alópata, como normalmente lo hace la mayor parte de las personas,
pero había algo en mí que no me dejaba muy tranquila y sobre todo porque era una medicina que causaba pues algunas lesiones a hígado y todo esto. Entonces, un día trabajando, yo soy contadora de profesión, trabajando en un despacho, escuché en un programa de radio sobre descodificación biológica. Me llamó la atención, fue como si alguien me hubiera jalado el pelo y ese comentario que hizo esa persona que anunciaba me llamó y fui a un lugar, en un hospital, en el centro médico, a una charla. Entendí algunas cosas, fue muy claro, el maestro estaba presentando el programa. Cuando lo terminaron de presentar era algo que en ese momento para mí no era viable estudiar, sobre todo por la parte económica, pero me fui a mi casa como pensando qué es lo que había pasado. Empecé a entender ahí que había una relación entre el cuerpo físico, las emociones y que incluso nosotros como padres, mientras nuestros hijos estuvieran como bajo nuestro paraguas mental, podía, podían estar ahí vinculados con nosotros. Y creé algo, hice una carta, a mi entender, le platiqué, porque dentro de lo que aprendí en esa clase es que si nosotros lográbamos expresar con calidad el sentir, la emoción, automáticamente el cerebro arcaico comprendía que podía parar ya el síntoma. Y bueno, pues algo pasó. Le leí la carta al niño. Tenía ya para esto 1 año, 6 meses, es decir, 1 año ya de tratamiento. Y tenía mal pronóstico por las lesiones cerebrales que le causaba la epilepsia. Y algo cambió. O sea, a los 2 días o al día siguiente, no sé, el frasco de medicina se rompió, se cayó al suelo y era la medianoche. Yo no tenía forma de ir al médico en ese horario porque necesitaba yo una receta para poder resurtir la medicina. Y algo dentro de mí dijo, bueno, pues ahora espérate esta noche y obsérvalo. A él le daban los ataques de epilepsia con reloj en mano cada 45, 50 minutos. Y me pasé la noche entera vigilándolo, no pasó nada, ya llevaba 1 año de tratamiento y al día siguiente me presenté con el médico. Afortunadamente el pediatra es ella me dijo, probablemente le maduró el cerebro y lo que estés haciendo, síguelo haciendo porque algo está ocurriendo. Wow. Entonces, sí, entonces ahí empezó como toda esta búsqueda ahora de entender qué había yo hecho, si es que yo había hecho algo, si es que había ayudado realmente y cómo maduraba un cerebro también, o sea, como esta parte física y biológica también. Después, cuando estudié descodificación, atendíamos a los pacientes o los atendía, iba muy bien, pero cuando llegábamos a la parte del pensamiento y de llevar consecutivamente o continuamente una forma de vida, las personas tenían retrocesos y yo me daba cuenta que era porque no podían controlar el pensamiento. Así es que me fui a estudiar aplicación mental y luego de que ya tuvimos cómo controlar los pensamientos, las personas seguían teniendo como insatisfacción. Y digo las personas por alegoría, porque pienso que la que no estaba satisfecha era yo. Y entonces llegué a estudiar yoga en Yoga Terapia México Que ahí nos y conocimos. que ahí fue nuestro encuentro. y, y tú sabes muy bien de qué va eso, ¿no? Como de la compasión, del utilizar todos estos aspectos de la divinidad en otros. Pero entonces cuando ya estás para otros, empiezas a ver que a veces no puedes del todo. Te empiezas a cuestionar, ¿por qué no? Y es porque hay algo en ti que te falta, hay algo que ha quedado no tan claro, no tan puro. Y así llegué no creo que sea el final, pero al que por ahora es el final de mi vida académica o en el que estoy actualmente, mi hoy, y es algo que denominan yoga espiritual, solo como por hacer la connotación muy marcada de que es el buscar el propósito del yoga originalmente de la palabra, ¿no? Que es la unión. Y así es como empezó todo esto.
Wow, Pau, me encanta que nos hayas compartido esta historia. No me queda ninguna duda que el pensamiento es lo más importante que tenemos, es nuestra forma de comunicarnos frente al mundo. Y mencionaste algo que me gustaría que ahondáramos un poquito más para los que no conocen, que es el cerebro arcaico, por ejemplo. Cuando tú estudias descodificación biológica, reconoces todas las capas del cerebro, pero el que más opera dentro de la biología es el cerebro arcaico, que es aquello que tiene las funciones iniciales de un ser humano o de un ser vivo, que son el poder reaccionar ante lo que escuchas, porque el oído es uno de los primeros que se forma, un sistema digestivo, los genitales y los pulmones. Entonces, partiendo de allí, es que tú puedes saber cuándo se altera en la biología una parte arcaica. No es precisamente que todos los demás órganos no se hayan formado, eso fíjate, lo estaba analizando hace poco. Todo órgano tiene capas y también, así como el cerebro se fue formando y es uno solo, un sistema nervioso central único, también el sistema, por ejemplo, digestivo, tiene capas. Entonces hay algunas capas de nuestro estómago, por ejemplo, que reacciona al cerebro arcaico. Y cuando el cerebro arcaico prende una alerta, la biología no va a tener otra que reaccionar. No vas a poderlo cambiar, aunque seas el más razonador, aunque tengas un neocórtex wow, que es el del juicio y el del estudio, ¿no? Así tú lo quieras controlar desde ese cerebro, no vas a poder porque no has atendido al arcaico, que es al que tiene miedo y al que tiene toda la historia, Lau, de todos nuestros ancestros como humanidad. Ya olvídalos de tu línea y tu linaje, como humanidad. Desde aquellos que estaban en las cavernas y cuyos depredadores eran los dinosaurios, pues ahora nuestros depredadores son las cuentas de banco, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Claro. Y, y pues sigue muy impresionante este cerebro arcaico, porque como mencionabas, pues no solamente somos componente de este cerebro que luego no podemos controlar, o más bien, si nos puedes dar un ejemplo. Como con un ejemplo, podría ser un diente. Un diente tiene una parte arcaica en una conexión del sistema nervioso, o sea, una parte neurológica que es el nervio del diente que te duele, y después tienes una como pulpa, ¿no? Que es lo que le da esa consistencia al hueso, pero no es la capa última, porque la capa última es esta que lo recubre y que lo vuelve fuerte, ¿sí? Pero adentro tienes como carnita, ¿no? Y hasta encima Okay. tienes una porcelana, ¿ok? Ok. Entonces, así, justo así, están conectados todo nuestro cuerpo. Todo está formado exactamente igual. Si yo me fuera a tu uña o a tu pie, yo vería que primero se fue formando las conexiones neurológicas o nerviosas, en este caso, más bien nerviosas, las terminaciones nerviosas, luego cómo se cubrieron con piel, después cómo tuvieron otra piel que es ya la dermis y la epidermis, y al final cómo se formaron las uñas. Entonces, cada pedacito de tu cuerpo, Lau, es más, cada pelo de tu cabeza, tiene una composición que está conectada a todas las capas de esa gestación por completo. Y unas cosas se van a mover como si fueran títeres, unas cosas las mueve el cerebro arcaico, otras las mueve lo que se formó en la etapa del cerebro límbico y otras las que se formó en la etapa del neocórtex. ¿Y cómo llegamos a esas creencias del cerebro arcaico? ¿O cómo ¿Cómo las limpiamos? ¿Cómo las ok. atendemos? Con alta escucha y con presencia, ya lo hemos aprendido en yoga. Con una presencia absoluta. Porque no somos ajenos a nosotros, Laura. Lo único es que hemos estado distraídos, pero nosotros somos el todólogo en nuestro cuerpo.
¿no? O sea, eres la única persona que se habita a diario, que se conoce súper bien. La cuestión es que hemos acostumbrado a estar en una parte perceptiva, ¿no? Donde nos creemos parte del mundo a partir de lo que los sentidos nos han dicho que somos y de cómo nos relacionamos con el mundo. Y hemos perdido esta oportunidad o esta capacidad más bien que tenemos todos los seres de ser introspectivos. Entonces, ¿cómo llegas a tu cerebro arcaico? Estando presente, escuchando, teniendo una alta escucha. Las personas suelen pensar que expresan para los demás, pero en realidad las expresiones verbales siempre van desde nosotros. Porque Entonces, claro, y porque son tus vivencias, y ahí te diría, son tus ardores. Y si son tus ardores, ¿qué arde? El sistema nervioso, las terminaciones nerviosas. Entonces, tú expresas desde ahí. Y si nosotros supiéramos o tuviéramos muy presente eso a diario, pues diríamos muchas menos palabras en primera y en segunda cada vez que habláramos, a pesar de que fuera un diálogo aparentemente con el otro, nos escucharíamos y diríamos, ah, caramba, ¿en qué momento o por qué yo le estoy diciendo eso a esta persona? Porque me lo estoy diciendo a mí, porque lo que está hablando son mis miedos, mi juicio, mi forma de ver la vida. Entonces, ¿cómo entras al arcaico? Desde una parte personal, así, desde una parte más comercial o de apoyo, por decirlo de alguna manera, con una terapia, ¿no? A preguntándole al gran Google de tu mente, a ese buscador, poniéndole algunos truquitos para preguntarle cosas muy específicas. Siempre me gusta ponerles este ejemplo. No es lo mismo buscar en un buscador de páginas coches en México que buscar coches rojos en México vendidos en la colonia Roma en diciembre del 2018. Entonces, no es lo mismo preguntarle al cerebro, ¿cómo me siento hoy? O ¿por qué me siento triste? A decirle, ¿por qué me siento triste? Y hoy que me estoy sintiendo triste, mi pecho late, mi respiración está agitada, las manos sudan, mis pies están fríos. Y cuando yo le hago esa pregunta al cerebro, el que responde es el arcaico, trayéndote el recuerdo que necesites. Observa. Está muy impresionante. Ahorita que estabas comentando esto, me acordé de una frase de Thich Nhat Hanh que justo dice que luego cuando tenemos un enojo muy grande, es como si tu casa se incendiara. Entonces tú no puedes salirte corriendo cuando tu casa se incendia. Tienes que lidiar con el incendio, tratar de apagar el incendio, no salir corriendo, ¿no? Y justo me hizo recordar pues esto que comentabas de que no estamos presentes luego, ¿no? En nuestras emociones, en nuestro día a día, que pareciera totalmente falso como no vivo mi día a día, pero sí, no vivimos nuestro día a día conscientemente, ¿no? Como que estamos en esta programación en piloto automático. Claro. Pues a veces como muy por la superficie, porque dentro de este camino espiritual es lo que medio que aprendes, ¿no? A que no es lo superficial, no salir corriendo de tu casa, sino entre más te quedes adentro y observes tus emociones y te hagas responsable de ellas, pues vamos a poder comunicarnos y vivir una vida más conscientemente. Exacto, sí, yo creo que lo dices bastante bien en esta superficialidad que no es precisamente esta parte fría, ¿no? Donde pareciera que es castigador para las personas el, oye, pues no estás contigo, ¿no? No, es precisamente por eso se activan los arcaicos, porque es una realidad que hoy vivimos con muchos distractores y muchas cosas que atender. Imagina que antes esa casa que se incendiaba, pues era una choza en donde tenías
una silla y una mesa, tal vez buenamente, o una piedra en donde te sentabas, ¿no? Y algunos cacharros ahí que habías formado. Pero imagina que hoy la casa que se incendia tiene computadora, internet, papeles importantes, cuentas de banco, los celulares, las fotos de los hijos, las miles de memorias. Imagina cómo apagas el incendio de una cosa tan llena, ¿no? Y donde tienes tantos apegos, porque con los años, pues nos hemos hecho apegados. Entonces, por ahí había una enseñanza de también un maestro de la cultura oriental, en algún pasaje que se contaba, donde se tarda mucho, quieren atravesar, llega el maestro y su discípulo y quieren atravesar un río. Y entonces el maestro reúne, corta ramas, corta lianas, hace la barca, y el alumno pues lo sigue y lo ayuda, ¿no? Y logran ya después de algún tiempo largo cruzar, bueno, tener la barquita para cruzar. Cruzan y el maestro deja la barquita ahí ya hecha y el alumno le dice, no, espérate, ¿qué tal que nos encontramos otro río más adelante? Llevémosla. Y él le dice, pues en realidad seremos aquello que cargamos y, y tú la llevarás cargando, no solamente físicamente, si la dejas aquí la llevarás cargando en la mente, si no has podido liberarte de ese apego que tienes por esto. Al final del día, si tu cerebro estuviera presente, sabrías que lo tienes porque lo pudiste hacer y que lo Claro. volverías a hacer en otra temporada. Entonces, pues atendiendo a ti, yo digo que hoy las casas se incendian y uno corre para todos lados queriendo saber qué salvar. Pero sí, hay que regresar al yo sin apegos. Y hablando de estos apegos, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo soltar? Ahorita tengo esta frase que dice, aprender es siempre un regalo, incluso cuando el dolor sea el maestro. Y pues, ¿en qué influye que unas personas puedan soltar más y a tener esta comprensión más evolucionada acerca de esos maestros del dolor, ¿no? Del maestro que per se tal vez sea el dolor. Fíjate, cuando tú planteas la pregunta y atendiendo a la frase, ¿no? Si nosotros lográramos quedarnos solo como el diente que te describí, con esa pulpa, ¿no? O con esa terminación nerviosa, es como quedarse solo con el aprendizaje, con lo más puro que nació a partir de toda la parafernalia, esa palabra me gusta decirla y nunca sé cómo decirla, que se crea de momento para el teatro que hubo alrededor de eso, ¿no? Entonces puedes hablar de dolores tan presentes como una muerte, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hemos, creo que lidiado muchos, o al menos todos, al menos históricamente, aunque no lo hayamos vivido, sabemos que en nuestras familias ha habido muertes. Entonces, esta parte de la muerte que dices, bueno, pero una muerte, ¿qué de aprendizaje me puede dejar? Pues la existencia de esa persona, la relación que logró contigo, e incluso después de la muerte, lo efímero que puede ser. Entonces, o sea, lo efímero que te puede nutrir, aún que no lo puedas tocar, puede estar en ti y mantenerse permanentemente en ello. Entonces, cuando uno logra vivir presente, pienso que es cuando puedes, un poco como en Matrix, ¿te acuerdas? Cuando se hacían hacia atrás y entonces pasaba algo volando y ellos tenían la capacidad para hacer, exacto, y pasarse hacia así como hacerse lento, pues justo es la imagen que tenemos mucho de cuando logramos estar tan presentes que las percepciones, es decir, aquello que oyes, aquello que miras, no lo me llevas a una situación de juicio. O sea, no tienes que catalogarlo como bueno o malo. Simplemente es lo que oíste, es lo que hay, es lo que se ve, pero siempre puedes saber que tiene un componente de verdad y un componente muy imaginativo, ¿no? Porque si yo entro en el juicio, puedo pensar que me mira feo
está teniendo una construcción de mí a partir de lo que yo le veo en los ojos. Y en realidad no, porque además, como te decía yo hace rato, la expresión no es solamente la verbal, sino cuando yo construyo cuestiones mentales, o sea, Sí, pensamientos, claro, es una forma de expresarse. Entonces yo hago toda una historia y reacciono. ¿Qué pasa si yo me muestro impávido? Es decir, sin pavor, sin ningún miedo. Yo estoy aquí, estoy en mi centro, sé de lo que estoy compuesto. Viene toda esta gama de colores, sabores, texturas que me causan dolor y yo me mantengo impávido porque sé de lo que estoy compuesto y sé cuáles son mis propios límites, ¿no? Dentro de la vida, pues la muerte, pero el dolor, si yo me recubro y entonces empiezo a transitar sobre él, pues entonces no podré sacar el aprendizaje porque voy a estar demasiado estresado, mi sistema nervioso central va a estar totalmente alterado y me voy a perpetrar en el dolor. increíble. Yo creo que es algo que debemos de aprender, ¿no? A hacer pues a conocer nuestros centros y aferrarnos a él con dientes en lugar de querer salir corriendo. ¿Qué piensas de la frase que yo te he escuchado mucho, que es el pensamiento crea? Ok, bueno, pues me la has escuchado porque soy una fiel creyente de eso y porque he podido comprobarlo. El pensamiento es pues una estructura que puede alimentarse de la percepción, es decir, de lo que captas con los sentidos, la vista, el olfato, y que además es nutrida por una serie de bagajes que tienes como experiencias. Entonces, cuando algo ha quedado impreso en tu memoria, tú creas a partir de ello tu futuro si insistes en mantenerte en ese pasado. Y cuando tú tienes la presencia, o sea, el tiempo presente, y puedes asombrarte, ese pensamiento que antes parecía como latigante, antes en mi descripción, porque es como, vives del pasado, entonces ya sabes lo que va a pasar en el futuro. Porque cuando lo sueltas, se puede también volver magnífico. Y si dejas de temerle y si estás en el presente, te vas dando cuenta que tienes un poder de creación, pero necesitas tener no al pensamiento domesticado, sino a la capacidad de poder observar tu realidad. Entonces, ¿por qué se teje esto? Porque cuando yo pienso algo, la forma va a aparecer. Pero si yo te lo digo así, a lo mejor tú dices, ay, eso es demasiado ilusorio, ni siquiera lo he podido percibir. Pues claro, no lo has podido percibir porque vamos vertiginosos en la vida. Pero entonces haces pruebas con cosas muy pequeñas. Ya a mí me gusta comprobármelo todo. Entonces, el día que yo supe que que el pensamiento tenía el poder de crear, lo entendí en un momento en el que estaba yo ahí divagando en una clase y en eso dijeron una frase que es, solo el bien es real. Ay, yo, solo el bien es real. Yo seguía así como con mis ojitos hacia el techo y en eso dijo, solamente podrás ver manifestado el bien cuando tú crees ese bien. Me quedé, o sea, fue como que igual como esta vez que me jalan el pelo y que algo tengo que ver ahí. Entonces vine a casa y algo que to eh, constantemente pasaba con mi pareja es que no guardaba la comida durante la noche en el refrigerador y yo decía, pero ¿por qué no la guardan? Pero entonces yo había entrado en un sistema de lucha de, pues bueno, yo tampoco. Y ese día vine con el deseo de poder aplicar ese conocimiento. Entonces llegué a casa, tomé las ollas, vi que como siempre o como ocasional, como constantemente estaban las ollas sobre la estufa, las tomé, las guardé yo en el refrigerador y solo lo hice sin ningún pensamiento de manipular la situación, solo para comprobarme que podía yo generarme un bien.
que era una tranquilidad en mí de sentirme que ya no tendría yo por qué estar discutiendo ese tema. Entonces, esa acción tan básica se convirtió en una constante y en menos de, te diría yo así, que en menos de 6 días, ella empezó a hacerlo con mucha más naturalidad. Y entonces yo llegaba y las ollas estaban guardadas. Tiempo después, como estudiamos juntas, tiempo después lo charlamos y yo le dije, a ver, esa era mi manifestación del bien, ¿no? Como si solo el bien es real, órale, lo voy a hacer yo y voy a dejarte de decir lo que te he pedido por meses que hagas y que no haces. Y entonces me dijo, qué curioso, fue en tal fecha, fue tal día, lo hiciste así y yo sí. Y entonces me contestó, ¿sabes que ese día yo dije, ay, de verdad, yo ya puedo introspectarlo en mí, o sea, me lo ha pedido tanto que creo que lo puedo hacer? Y ahí, cuando yo decidí soltar ese pensamiento que era todos los días el mismo, claro, no hace nada, no los recogió, no le importa, y ese era mi constante de realidad, Laura. Cuando yo decido parar, cambiar el pensamiento y determinar, bueno, buenamente, de veras no le da la vida para eso, por las razones que quiera. Ya hay otra historia ahí de su arcaico, de su propio cerebro arcaico, de por qué no lo hacía. Pero para no dejarlos con la duda, se los cuento rapidísimo. Porque su familia vienen de la Guerra Civil de España y entonces salieron de España literal con un pan y con un par de patatas en las bolsas. Entonces, claro, yo le decía, es como esto de la nevera no está en su genética, ¿no? Porque siempre hay que tener la comida a la mano. Entonces, bueno, eso lo pudimos Ok, deliberar después. Pero en esta parte mental, ya no de ella, sino de lo mío, claro. poder decir, listo, hay algo en su psique o en su historia de vida que no se lo permite, listo, hazlo tú. Entonces yo lo hago, lo hice una vez, 2 veces, y lo que no había conseguido en meses, porque mi pensamiento era, no puede, no lo hace, no me ayuda, lo conseguí en 3 días, 4, y al quinto y sexto lo hizo ella, y a la fecha te puedo decir que es una cosa que está totalmente saldada. Es un ejemplo muy básico, pero que ustedes pueden implementar. Solo el bien es real y tú creas tu propio bien. Y que experimentemos con ello para que justo podamos ver esta, esta magia de cambiar pensamientos limitantes, ¿lo podríamos llamar? Sí, O, sí, seguro. Ok, dime. o podría ser como, pues sí, este entendimiento a soltar el control. No sé, como liberarnos de estas creencias en justamente pensar en lo malo, entonces estamos atrayendo lo malo, pero también si pensamos en este bien, pues atraemos este bien, ¿no? Sí, yo pienso que más que poderlo determinar como algo bueno o O malo, malo. en esta frase en especial de solo el bien es real, es porque solamente eso es lo que existe en el ambiente, digamos, como esa bondad. Lo que pasa es que nosotros hemos asumido que el bien solamente es aquello que nos causa placer o nos gusta, pero el bien también está implícito en eso que socialmente juzgaríamos como el mal, como eh, que flojera levantarme todos los días temprano, ¿no? Y eso es un mal para mí, porque soy una persona que trabaja mucho y estoy cansada, debiera tener y merecer descansar. Sí, pero no es no que la fatiga, sino que el despertarse temprano, por ejemplo, y empezar la actividad desde temprano, sea un acto bueno y el descansar se convierta en un acto malo. La cuestión es que cuando descansas y cuando activas, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos como a las leyes de la naturaleza, todo tiene un ciclo. Entonces, tal vez no tendríamos por qué dormir hasta tan tarde, porque mucho de nuestro cansancio actualmente es porque nos dormimos tarde, pero deliberadamente. Pero el sol y la luna siguen apareciendo a las mismas horas que han aparecido desde que fueron creados, ¿no? Y entonces nosotros si nos apegáramos y nos sometiéramos a esos ciclos biológicos naturales,
no tendríamos por qué entrar en un juicio de decir, esto es bueno, esto es malo. Qué mal que ya amaneció tan de madrugada. Entonces, más que verlo como en el bien y en el mal, Lau, yo pensaría que es poder aceptar tu parte de la responsabilidad, encuadrarte en esta forma física que tenemos y una vez que yo estoy gobernada en mí, poderme relacionar con el otro desde un completo, ¿no? Y salir de estas creencias que tú llamas limitantes y que están bien nombradas, porque son una serie de patrañas que tenemos por parte del ego que nos hace creer que nuestra forma de pensar es la correcta, que nuestra forma de actuar es la correcta, que nuestras leyes son las correctas, cuando nosotros somos en realidad parte de un todo y nos debemos, tú lo mencionaste, a una inteligencia universal. Sí. Y si nosotros nos conducimos ahí, pues podemos funcionar mejor. Pensaría que es más eso, pero dime. Ay, pues me encanta eso porque yo creo que si aprendemos a controlar, bueno, no controlar, sino sí, aprender a estructurar nuestra cabeza desde esa aceptación, pues se acaban los problemas del mundo. Desde que sabes que te sales del cuerpo físico, Lau. Tú mencionaste a la divinidad. Si nos logramos salir de este cuadro físico que tenemos, del mí, mío, conmigo, ¿no? De mi propiedad, y nos podemos vincular con todo el universo, entendemos que esto es algo mucho más grande y que hay un orden al que nosotros solamente podemos sumarnos con nuestra propia acción, pero sin querer llevar razón. Uh-huh. Y allí yo sí pienso y he comprobado que los pensamientos crean. Y este ejemplo que te puse es chiquito, es a nivel de mi familia, es a nivel de mi hogar. Pero te puedo poner un pensamiento mayor que es, en serio, yo confío y me he comprobado en los últimos años que a mí solo se acercan personas bondadosas, amables, cariñosas. Y en serio, hay cosas que hay veces que las personas dicen, oye, es que viste eso. No, no vi. No, no, ¿cuál? ¿Oíste lo que dijeron? No, no oí. Es como si estás blindado porque tú decides con qué frecuencia del universo quieres vibrar. Y entonces tus sentidos están perceptivos al nivel de frecuencia en el que tú quieras vibrar. Y parece muy absurdo, pero pues es la verdad y yo siempre se lo he contado, ¿no? Como un ejemplo, en mi caso muy particular, no quiere decir que no es una receta. Durante 6 años no vi televisión porque no tenía tiempo. ¿6 años? 6 años. Y entonces Dios. Los programas que me contaba me decían, oye, Netflix, yo siempre me sentía como súper ajena. Pero sabes que yo sí, se los transmito a mis hijos. Les digo, es que somos lo que vemos. Entonces, cuidado, porque todo nutre. Y con esto te digo, yo he regresado a ver la tele y hay cosas que me encantan. Solamente fue como un tiempo que conscientemente yo necesitaba como limpiarme seguramente o estar más conmigo y irme en ese ermitaño a mi caverna en donde me sentía yo muy bien. Y bueno, pues se alargó la espera, pero fue un buen resultado, porque los resultados que son lo que soy hoy. Y hoy soy muy diferente a la Paulina de hace 6 años. Siempre alerta, siempre como en pie de lucha, ¿no? Entonces, cada quien lo hará como lo tenga que hacer, pero que el pensamiento crea, creo. Y de hecho tienes un taller, curso que se llama La vida en una oración, que sigue creciendo. Sí, muchas gracias. Así es, la vida en una oración. Pues justamente la vida en una oración nació después de este tiempo de estudiarme, de entenderme y de escucharme. Y por eso fue la oración, que entonces cuando pude entenderme, escucharme, estudiarme y salir y escuchar a otros y ver a otros y entender a otros en el respeto,
pues fue que pude establecer que la vida puede ser muchas cosas, pero desde lo que yo quiero compartirles es que es desde una expresión que va lo verbal, lo intelectual, lo que actúas, incluso lo que sientes. Todo crea, todo suma y todo es la vida. Cuéntanos tu mejor tip de bienestar. El orden y la disciplina no les va a Oh, gustar. sí, no. Te lo dije. No, Sí, pero es que yo soy como, ¿se acuerdan de la canción de la agüita amarilla? Yo soy no. una estructura, no te la, ay, por Dios, un día te la voy a poner. No sabes, no te imaginas. Bueno, sí te imaginas. Pero bueno, nuestros escuchas sí, sí, seguramente muchos la conocen. Yo soy un sistema estructurado que viaja por tal lado. Yo, la cosa que aprendo y me late, o sea, es decir, tomé un curso de yoga terapia de un año, ¿sabes? Y yo sigo instalada en la primer clase, ¿ok? Esa es la que me gustó y con esa me quedé y esa me mantuvo el año entero estudiando. Pero yo una cosa que entiendo es una cosa que me compruebo. Entonces soy tan estructurada, pero ese es mi ser. Ahora ustedes tienen que encontrar qué son, cómo, dónde es su área, ¿no? Y cuál es el tema que tienen que equilibrar. En mi caso era el orden, porque yo cuando entendí esta parte, por ejemplo, hablábamos antes y fuera del aire de las dinacharias, ¿sí? Ujú. Y yo decía, bueno, el día que implementé el raspado de la lengua, cada mañana ya está en mi estructura, es como subirme al coche y manejar y no tener que razonar si freno o acelero o enclocho. No, no, yo sé perfecto que mi ojo se abre, doy gracias, ¿no? Porque eso también lo estructuré, entonces un día lo comprobé que me funcionaba, lo hice, entonces me levanto, doy gracias, voy, me lavo la cara, me limpio la lengua, me lavo los dientes, voy, oro, ¿no? O sea, cada día he ido metiendo más orden a mis días y cada vez estoy fascinada porque ya tengo, fíjate, orando tengo 4 meses, pero en esto, con la dinacharya, de la limpieza, de la higiene, tengo como un año y antes de eso otros hábitos que fui formando. El primero, maravilloso libro, tender la cama. No tuve que leer el libro, a mí alguien me dijo tiende la cama y lo hice, pero ya después estaba el libro y muy bien. El primero, regresarme a tender la cama y a poner la toalla en el toallero. Entonces ahí, en ese pedacito de cosa, empezó una práctica que no abandono y que se ha convertido a la larga en un hábito que me ha traído, sin duda alguna, hasta el día de hoy, con Sí. esta calma. Entonces, si algo quieren, chicos, yo les tendría que hablar de orden y disciplina. Pues ya escucharon Hacer así un con checklist de justo, pues estos tips, porque yo creo que también ahorita en estos tiempos, pues más caóticos de los normal, que escuchamos del exterior, pues hoy cuidar nuestra salud interna y mental es súper importante, ¿no? Tener esta estructura, esta disciplina que ya sabemos que no nos encanta. Yo creo que igual si hubiéramos nacido en China, tal vez seríamos más, pero también no nos Pero ayuda con el nacimos en país. México. Sí, no, y en Ciudad de Oye, México. no, no estés culpando a tu país que nada tiene que ver. Nosotros nos ofrecimos, y tú lo sabes Sí, perfectamente bien, nosotros nos ofrecimos a ser parte de esta comunidad y esta comunidad la tenemos que hacer crecer, hacer vívida. Tenemos muchísimos aspectos como mexicanos que nos hacen únicos y que nos sí, enorgullecen cuando nos queremos comparar con otros países, pero también le echamos mucho al decir, bueno, pero es que yo soy así porque soy de aquí. No, 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 no. Por supuesto que justo lo que la madre quiere, pensaría Laura, es que podamos todos regresar, no regresar como vamos a ir atrás, no, no, retomar, seguramente la palabra es retomar aquellas acciones de bienestar que nos consolidan como seres humanos, que no le damos la espalda a la tecnología ni a las comodidades actuales, pero que sí guardamos un equilibrio
entre lo que es cómodo para mí, pero incómodo para los demás. Entonces, hacemos un universo mucho más equilibrado cuando podemos entender que somos mucho más que este cuerpecito que vemos y que tenemos una razón para, para estar nuestros pies en cada parte del planeta que está. Y que todos somos, te repito, como dice Clau, y con pues co-creadores en este universo y queremos aportar lo que la madre necesite. Ahí estamos nosotros como soldados haciendo la acción que nos corresponde y que nos llena de dicha, aunque al principio, porque el ego así nos ha condicionado, parezca que no. Por eso, Lau, que tienes que levantar temprano, ser muy ordenada, muy disciplinada. Es una Sí, de las tantas cosas que hay que regular en el ser humano. sí. Ya para finalizar, si nos quieres agregar algo más a este capítulo. Yo me quedaría con la palabra equilibrio. La vida es como, se puede ver como una cuerda floja, como un caminar en la cuerda floja, pero en realidad es mucho más el equilibrio que lo peligroso de ir sobre esa cuerda. Entonces, la vida es el arte del equilibrio. Y como última, yo creo que esa sería la frase, la vida es el arte del equilibrio. Y yo creo que algo que lo consolidaría sería cerrar con un Om Namah Shivaya. Nos habla de esos 5 elementos en equilibrio. Pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias por permitirnos conocerte un poquito más a profundidad, que las personas que nos escuchen puedan llevarse estos mensajes, porque creo que para ellos estamos, saber que somos más que un pensamiento y podemos elegir ese pensamiento y podemos salirnos de esta cajita de ego y pensar como más en unión y en compartir y en compasión por nosotros mismos y por los demás. Así es. Muchísimas gracias a ti, Lau, por tu tiempo, por tu intención y sobre todo por tu ser. Te abrazo y honro tu ser. Muchísimas gracias por este momento y por esta charla. Oh, muchísimas gracias, Pau.